sanarnos. De verdad que el tema de hoy es un tema transversal, es un tema que me ha movido muchísimo y que le pido al Señor que sea el mismo como maestro, quien venga a ilustrarnos, quien venga a enseñarnos y sobre todo venga a capacitarnos para poder acompañar a nuestros seres queridos si están atravesando por una de estas etapas o si es necesario, pues acompañarlos satisfactoriamente para evitar. Dianita, perdón, te apagué el micrófono sin querer. Listo, Jaime. Bueno, entonces vamos a ponernos en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y yo los quiero invitar a que ahí donde están, vamos a regalarnos este momento como un momento único y privilegiado para descansar en la presencia del Señor, para dejar que Él mismo venga en ayuda de nuestra debilidad, que sea Él mismo quien venga a iluminar nuestras tinieblas, a mostrarnos el camino y a llenarnos de vida y de vida en abundancia. Padre del cielo, gracias por estar aquí. Gracias porque sabemos que tú eres el primero que se conecta, que eres tú el que nos primerea y con cuerdas de amor y lazos de ternura nos llamas por nombre propio para encontrarnos contigo. Y son los encuentros contigo los que nos cambian la vida, los que transforman nuestro lamento en baile, los que nos despejan la mirada para que podamos ver la bendición oculta tras la aparente dificultad. Hoy yo te pido, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo y por la poderosa intercesión de Mamita María, que de manera especial descienda sobre los corazones que hoy se experimentan deprimidos, que hoy se experimentan tristes y abatidos. También te pido, papá, que soples desde los 4 puntos cardinales sobre esas familias que hoy vienen atravesando por alguna dificultad, cuyos hijos hoy vienen experimentando alguna situación relacionada con la depresión. Papá, tú nos conoces y antes de que la palabra se forme en nuestros labios, tú ya la sabes. Por eso nos reclinamos ante ti. Y hoy con nuestras rodillas tocamos el suelo con la certeza de que cuando nuestras rodillas tocan el suelo, nuestro corazón toca el cielo. Y hoy queremos experimentar el cielo habitando en nosotros, actuando en nosotros. Ese cielo que es paz, que es justicia y que es amor. Hoy te entregamos todo lo que somos y todo lo que queremos llegar a ser, para que estas palabras que vamos a escuchar en tu nombre sean como espada de doble filo, que vengan a hacer eco en nuestro corazón, vengan a hacer obra en nuestra vida, y que junto con San Pablo podamos decir que ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que eres tú viviendo en nosotros. Por eso también pedimos la poderosa intercesión de Mamita María, la mujer atenta, la mujer dispuesta, la mujer que se supo abrir de par en par a la voluntad de Papá Dios. A ti, Reina del Cielo, también te pedimos que te unas a nosotros, para que junto con la acción del Espíritu podamos experimentar esa alegría, esa paz, esa felicidad que tú llevas siempre y que te lleva a considerar la feliz, la dichosa, la plena. Gracias, Virgencita María, por interceder por nosotros. No dejes de hacerlo, para que junto contigo, ante esos llamados de Dios Padre y la acción del Espíritu, podamos responder a una sola voz. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hijas amadas de Papá Dios, hijos amados de Papá Dios, todos ustedes, un abrazo súper grande en el Señor. Y con la certeza de que ya Papá Dios nos acompaña, porque Él es capaz de hacer lo que prometió que haría. Y Él nos ha prometido que donde 2 o más nos reunamos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Vamos entonces a comenzar esta meditación. Les adelanto que esta meditación a mí me ha revolcado muchísimo, porque es un tema de la cual no he sido lejana, incluso por herencia. Vengo de una familia muy depresiva. He podido ver con mis propios ojos crisis de depresión en mi abuela, en mi tía, en otro de mis tíos. Entonces, cuando Papá Dios me invita a profundizar en este tema,
pues ha sido, digamos, una luz en medio de la oscuridad, ha sido un faro en medio del camino. Y pido al Señor que así como hizo tanto eco en mi corazón, hoy también haga eco, haga vida en el corazón de todos ustedes. Y quiero compartir con ustedes, le pido a Jaime que me ayude con esto, porque quiero compartir con ustedes una presentación que abarca algunos aspectos fundamentales de este tema. No los abarca absolutamente todos porque no nos daría el tiempo, pero quiero compartir con ustedes como algunos elementos fundamentales que nos ayuden a entender un poco la depresión. ¿Por qué? Porque es un término que se está utilizando de manera recurrente en las conversaciones cotidianas. Yo estoy sufriendo depresión, mi hijo está sufriendo depresión, es que yo creo que fulanito de tal, peranito de tal está sufriendo depresión. Pero ¿qué es en realidad la depresión? ¿Cuáles son las características de la depresión? ¿Cómo identificar la depresión? Y de manera especial, hoy me quiero centrar en mecanismos que nos ayuden a prevenir la depresión. No solo la depresión en nosotros mismos, sino de manera especial en nuestros hijos, porque vamos a ver más adelante que uno de los factores que subyace a la depresión son los cambios hormonales, son los cambios de estilo de vida, de estados de vida. Entonces, cuando los niños pasan de la niñez a la adolescencia, se están enfrentando a muchos cambios y eso puede conllevar a una depresión. Pero entonces vamos a iniciar con digamos, unos parámetros generales en lo que respecta a qué es la depresión. Quise llamar esta meditación, hablemos de la depresión, qué es, cómo identificarla y cómo prevenirla. Y antes de esto, para mí es súper importante comenzar con palabra de Dios, porque sabemos que es la palabra de Dios lo que taladra nuestro corazón. En palabras del profeta Jeremías, es el martillo que taladra la roca y es, en definitiva, la única que puede venir a sanar nuestros corazones rotos y a vendar nuestras heridas. Por eso en esta mañana quiero compartir con ustedes un texto bíblico que para mí es fundamental, que para mí es esencial y sobre todo que me regala la fuerza suficiente en los momentos de debilidad. Y estas palabras nos las regala San Pablo, o mejor dicho, el Señor a través de San Pablo en la carta a los Corintios. Y dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Y vuelvo a repetirla, y yo quiero que ahí donde estén, si les es posible, si están viendo estas palabras, también la repitan, porque la repetición fija el conocimiento. Y hoy el Señor a cada uno de nosotros nos llamó por nombre propio, porque Él no se conforma con lo que hasta ahora ha hecho en nuestras vidas. Él conoce nuestra debilidad y por eso hoy nos ha traído para hablarnos al corazón, para capacitarnos, para levantarnos de nuestras caídas y fortalecernos en medio de la debilidad. Por eso hoy te dice a ti por nombre propio que no has pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y puedes tú confiar en Dios, que no te dejará sufrir prueba más dura de la que puedas soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, cuando llegue la dificultad, cuando llegue ese momento difícil, Él te dará también la manera de salir de ello para que puedas soportarla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y con esta premisa, con esta palabra de vida, entonces vamos a empezar a profundizar en qué es la depresión. Pero antes de hablar de qué es la depresión, es importante tener en cuenta esto. Y es que todo ser humano atraviesa por 3 emociones, independientemente de la edad, independientemente de las características socioeconómicas, todo ser humano experimenta 3 emociones. ¿Cuáles son esas 3 emociones? La tristeza, la rabia y el miedo. Ustedes están viendo ahí en pantalla. Incluso quise ejemplificarlo con los personajes de una película que fue diseñada para niños, pero creo que la mayoría de personitas no la hemos visto. Se llama Inside Out. Ustedes los que vienen en Estados Unidos quizá lo pueden pronunciar muchísimo mejor. Y es precisamente una película que hace relación a las emociones. Entonces la tristeza está representada con esta muñequita, la rabia con este muñequito y el miedo con este otro. Y entonces quise ejemplificarlos porque ustedes ven ahí en los rostros de estos muñequitos
algo que está asemejando lo que experimentamos en medio de esta emoción llamada tristeza, en medio de esta emoción llamada rabia y en medio de esta emoción llamada miedo. Pero no solo eso, a nivel psicológico se ha establecido que la tristeza está ligada con el pasado, es decir, que la tristeza llega a nuestra vida como consecuencia de algo que experimentamos en el pasado y no hemos podido resolver. Por el contrario, la rabia es una emoción ligada al presente, frente a algo que está aconteciendo en nuestra vida, frente a algo de lo cual nos estamos viendo enfrentados y no tenemos mecanismos o respuestas efectivas para resolverlo en su momento. Mientras que el miedo está ligado al futuro. Es la emoción que viene como consecuencia de algo que sabemos que podemos afrontar, pero de lo cual todavía no tenemos, digamos, control. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque tanto la tristeza, la rabia como el miedo se convierten en mecanismos de seguridad siempre y cuando los podamos manejar correctamente. Pero cuando estas emociones no se gestionan correctamente, entonces conllevan a un extremo negativo. Y precisamente ese extremo negativo de la tristeza es la depresión, de la rabia es la agresividad y del miedo es la ansiedad. Cuando nosotros no sabemos manejar correctamente estas emociones, entonces vamos a poder experimentar estas enfermedades o estos estados, que es lo que hemos llamado la depresión, la agresividad y la ansiedad. La ansiedad respectiva al miedo, la rabia a la agresividad, la agresividad a la rabia, perdón, y la depresión a la tristeza. Esto como un marco general que nos va a ayudar a adentrarnos en lo que de verdad significa la depresión. ¿Por qué? Porque todos atravesamos por tristezas, todos, absolutamente todos, pasamos por momentos de tristeza. Pero aquí ya hay una cápsula, ya hay una clave para entender la depresión. Y es que no toda tristeza es depresión. La depresión podría considerarse como una tristeza prolongada o excesiva que nos lleva incluso a experimentar otras cosas que normalmente no experimentaríamos. Pero antes de pasar a ver un poco más en relación a la depresión, no quise dejar de lado unas estadísticas que me taladraron, me llamaron mucho la atención, y es que a raíz de la pandemia creció considerablemente el número de personas diagnosticadas con enfermedades mentales. Les leo textualmente. En el último informe global que lanzó la Organización Mundial de la Salud, señala que tras la pandemia, los reportes de personas afectadas por trastornos de depresión y ansiedad subieron hasta un 25%. Además, según el mismo reporte, alrededor del 14% de los adolescentes en el planeta actualmente viven con un trastorno mental. Aproximadamente 1.000 millones de personas, esto a mí me impactó, 1.000 millones de personas tienen algún problema mental, es decir, agresividad, ansiedad, depresión. Mientras que una de cada 50 muertes en el mundo es por suicidio, siendo el 58% de los fallecidos personas que tienen menos de 50 años de edad. Todas estas cifras evidencian que la salud mental en el mundo empeoró durante la pandemia y aún hay mucho por hacer. Y quiero hacer especial énfasis en esas últimas palabras. Aún hay mucho por hacer. Y en eso me quiero centrar. No en esta situación un poco compleja o en estos diagnósticos que, digamos, no traen tanto consuelo y esperanza. No, en eso no me quiero enfocar, sino en esos mecanismos o en estos recursos que podemos empezar a aplicar en la vida diaria para evitar y en caso de que ya lo estemos enfrentando, pues para salir de esa situación. Ya con estos agregados, con estas premisas, entonces vamos a entrar a profundizar en qué es la depresión. Desde una definición psicológica, la depresión es un trastorno del estado emocional. ¿Qué significa esto? Que no es simplemente un bajonazo del ánimo o un momento de tristeza. Y quise subrayar estas palabras porque más adelante vamos a ver que esto tiene consecuencias nefastas muchas veces en el trabajo que hacemos con la tristeza que enfrentan nuestros hijos y nuestros familiares. Es una condición en la que la persona siente en extremo tristeza, desánimo, desmotivación
y mucha dificultad para sentir placer al realizar actividades que normalmente encuentra placenteras. También presenta pensamientos altamente negativos y con una desesperanza en la vida. Entonces va más allá de una simple tristeza o de un bajonazo de ánimo. Es una condición en la que la persona siente en extremo tristeza, desánimo, desmotivación y sobre todo que en la vida cotidiana actividades que solía hacer ya le cuesta hacerlas. Ya es un esfuerzo mayor el que tiene que hacer para poder cumplir con estas actividades que normalmente en otros momentos de la vida solía hacerlas con muchísima facilidad. Y esto es en un marco general de lo que es la depresión. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar la depresión? Ya hemos dado algunos tips, entonces es un desánimo excesivo, una tristeza excesiva, dificultad para realizar algunas actividades que normalmente realizaba, pero ¿qué otras cosas puede conllevar a diagnosticar una depresión? Que aquí hago un paréntesis. La depresión no se puede diagnosticar desde nuestra perspectiva personal. La depresión la diagnostica una persona del área de la salud enfocada en esto, llamémoslo psicólogo o psiquiatra. Es importante eso. Nosotros no podemos empezar a diagnosticar, yo tengo depresión, démosle esto, no. Es importante que este diagnóstico venga acompañado de una persona especializada en todo este tema. Entonces, ¿cómo identificar la depresión? Algunos signos que nos pueden ayudar a alertarnos en relación a la depresión, no solo personal, sino también de nuestros seres queridos. Ya lo dijimos, tristeza excesiva, una sensación de vacío, una desesperanza recurrente. Miren, sentir una variabilidad en las emociones, es decir, sentir enojo, irritación o frustración, incluso por cosas menores. Lo otro, que no le importan las cosas que antes solía disfrutar. Entonces, si a esta personita le encantaba salir al parque, ya no le encuentra sentido ir al parque y prefiere quedarse encerrada en su cuarto. Son cosas que pueden irnos alertando o pueden convertirse en señales para identificar que ahí hay algo que se debe trabajar. Cambios de peso. Entonces se encuentran jóvenes que, por ejemplo, suben considerablemente de peso porque comen y comen y comen y comen y quieren llenar ese vacío que están experimentando con la comida. O por el contrario, pierden de peso porque no quieren comer, pierden el apetito, aun cuando no los han mandado a una dieta, sino que no quiero comer, estoy llena, yo ya comí. Entonces evita el sentarse a la mesa, evita el compartir alrededor de la comida porque no quiere hacerlo, no siente apetito. Esa es su expresión recurrente, no tengo ganas, no tengo apetito. Entonces se pueden vivir los dos extremos, aquel que recurre a la comida para llenar ese vacío o aquel que no quiere comer porque no siente apetito. Esto es súper importante, cambios en el sueño, ya sea problemas para quedarse o permanecer dormido o dormir mucho más de lo normal. Entonces no solo es la comida, es también el sueño. Entonces son esas personas que necesitan de ciertas cosas para poderse dormir porque no son capaces de dormir. O las otras personas que duermen muchísimo, muchísimo, muchísimo en el día y manifiestan experimentarse cansadas o con desaliento y por ello recurren al sueño para evitar sentir ese vacío, esa desesperanza o esa tristeza excesiva. Lo otro, sentirse inquieto o tener problemas para permanecer sentado. Entonces son los que están todo el tiempo en movimiento, son los que todo el tiempo tienen que estar haciendo algo, son los que todo el tiempo están de un lado para otro porque les cuesta permanecer consigo mismos, le cuesta quedarse en un estado de quietud y de introspección. Entonces tratan de evadirse a sí mismos y para ello recurren a la multiplicidad de actividades. Sentirse muy cansados o no tener energías. Entonces, no quiero salir, es que me siento como agotado, me siento cansado, ya no quiero hacer esto, yo prefiero quedarme en casa, escribiendo, leyendo, o tristemente en los dispositivos móviles, en el internet, en los juegos pues, que propone ahora la tecnología. Esto, sentirse sin valor o muy culpable. Entonces hay bajonazos
de autoestima, yo no sirvo para nada, nada me sale bien, yo no sirvo para hacer esto, qué pereza esto, empiezan con expresiones de autorrechazo. Tener problemas para concentrarse, recordar información o tomar decisiones. Y finalmente, pensar en la muerte o suicidio. Ya esta última expresión, digamos, es cuando ya la depresión ha tomado mucho auge, ha recorrido gran parte pues, de los últimos días de esta persona y obviamente cobra fuerza. Esto como un marco general de algunas de las señales que nos pueden llevar a identificar que X persona, X familiar o incluso nosotros mismos podemos estar atravesando la depresión. Abro un paréntesis, si hay preguntas, si hay comentarios, la invitación es que los escriban incluso en el chat o lo escriban ahí en el papelito que tengan a la mano y al final entonces podemos hacer las preguntas, los comentarios. Por eso yo les decía, esto es la posibilidad de hablar precisamente sobre la depresión. Es decir, que todos podemos en algún momento aportar en relación a esto. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Si bien ha sido muy difícil en el marco de la psicología diagnosticar con exactitud las causas de la depresión, sí se ha identificado que hay algunos factores que pueden incidir a que una persona u otra sufra depresión. Entonces quise traer algunos de los factores que pueden incidir significativamente a que una persona sea diagnosticada con depresión. Lo primero, una neuroquímica cerebral. Y es que en el cerebro hay unos neurotransmisores, digamos que hay unos canales, digamos, que ayudan precisamente a que todo el cuerpo funcione correctamente, no solo el cerebro, sino el cuerpo en general. Cuando estas sustancias químicas, cuando estos canales no están funcionando correctamente, se ven alterados, entonces cambian nuestros estados de ánimo y por tanto puede llevar a una depresión. Esto, digámoslo en un sentido más fisiológico. Ahora, les decía esto hace algunos minutos y lo vuelvo a recalcar. Los cambios hormonales. Es posible que los cambios en el equilibrio hormonal del cuerpo influyan en causar o desencadenar la depresión. Uno de los cambios hormonales más fuertes que experimenta el ser humano es precisamente la adolescencia, es decir, el cambio de la niñez a la adultez. Es como el estado intermedio. Precisamente la palabra adolescencia significa padecer de o adolecer de, carecer de. Entonces, nuestros jóvenes, no ni siquiera son jóvenes porque no han pasado esa etapa, están en un estado de su vida en el que no son niños ni son jóvenes. Entonces, se sienten en un estado intermedio en el que buscan identificarse. Entonces, ahí buscan un cantante, buscan un jugador de alguna disciplina deportiva, buscan algún referente que los ayude a encontrarse consigo mismos. Y en medio de esta búsqueda se pueden desencadenar un montón de cosas. Y precisamente el hormonal también juega un factor fundamental en esto. También se sabe que, por ejemplo, cuando uno ha tenido un bebé, es decir, está en todo el proceso posparto, también hay un desequilibrio hormonal y eso puede llevar o puede conllevar a una depresión. Y otro de los estados en los cuales el ser humano puede enfrentarse a una depresión es cuando pasa a la menopausia. Es decir, cuando ya está, pues, digamos, atravesando esos últimos años en los que el cuerpo funciona gloriosamente. Entonces, esos son los tres momentos en los que a nivel hormonal el cuerpo atraviesa grandes alteraciones. En la adolescencia, en un posparto, en el caso de las mujeres, y en la menopausia, en las mujeres, andropausia en los hombres. Rasgos hereditarios. Esto no se puede dejar de lado. Yo les contaba en la introducción que yo, por ejemplo, vengo de familia depresiva y yo tengo una alta tendencia a ser depresiva, alta tendencia, porque yo no puedo dejar de lado que en los genes de mi familia está esta enfermedad. Mi abuela, mis tíos, incluso mi mamá también ha tenido ahí señales de depresión, pero bendito sea el Señor que siempre nos ha mirado con misericordia. Y algunos de mis familiares sí toman medicamento de por vida, pero otros hemos sabido canalizarlo de otra manera. Entonces, los rasgos hereditarios también influyen. La depresión es común en las personas que tienen parientes diagnosticados con depresión. Traumas de la primera infancia. ¿Cuál es la primera infancia? La primera infancia son de los 0 años, es decir, desde la gestación hasta los 7 años de edad. Es considerada la primera infancia.
Entonces, cuando en esta etapa, desde la gestación hasta los 7 años, se vive un episodio traumático, en la adolescencia y en la adultez hay una incidencia mayor de sufrir de depresión. Entonces, la muerte de un ser querido, un abuso sexual, de pronto tenerse que desplazar a otro país, todo eso influye significativamente para que una persona, ya sea en la adolescencia o en la adultez, pues sea diagnosticada con depresión. Y finalmente, patrones aprendidos de pensamiento negativo, es decir, que cuando nosotros estamos haciendo parte de un entorno familiar o social donde no nos han estimulado o donde no nos han fomentado el amor por sí mismos. Y eso nos lleva a no sentir o a no tener herramientas suficientes para superar la adversidad de la manera correcta. Entonces, esos patrones aprendidos de pensamiento negativo, es que usted no es capaz, es que mire usted cómo es de bruto, es que mire que ya lo ha hecho varias veces y nada, todas esas expresiones que coloquialmente las podemos utilizar en una conversación cotidiana, pueden incidir significativamente en una persona y más cuando de pronto tiene otros factores ya antes mencionados dentro de sí. Entonces, esto como algunas de las causas. Pero yo les quiero volver a repetir que no voy a hacer énfasis en esto. O sea, estos son datos generales que nos pueden ayudar a entender la depresión. Pero para mí, a nivel personal, Diana, en esta ocasión, Papá Dios nos ha invitado, nos ha llamado para poder conocer, para poder aprender de su mano, Él que es el maestro por excelencia, aquellas acciones puntuales que nos puedan ayudar a prevenir la depresión. Y más cuando, por ejemplo, el Señor a través de San Francisco de Asís nos dice lo siguiente: siempre será más conveniente aquel que trae la luz que el que se queda describiendo la oscuridad, ¿sí? La depresión es una enfermedad que no podemos ignorar. Es una enfermedad que está siendo parte de la vida común de nosotros, que lo hemos experimentado en carne propia con nuestros hijos, con nosotros mismos, con algún familiar, con algún vecino, y que hoy, como lo leíamos en las estadísticas, está aumentando considerablemente. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro diario vivir para prevenir esa depresión de manera especial en nuestros seres queridos? Y vamos a comenzar. Y quiero también hacer hincapié en algo. Estas claves, estos mecanismos que les estoy compartiendo, son desde una perspectiva que no solo personal, sino que también los he dilucidado a la luz de lo que el Señor me ha regalado en el corazón, que incluso he tratado como de asesorarme con personas que han trabajado muchísimo la depresión y que, pues, bendito sea el Señor, logramos coincidir en esto. Pero pueden haber muchísimos otros. Y si ustedes tienen más, maravilloso que al final nos lo comenten. Entonces vamos a comenzar con el primer mecanismo que nos puede ayudar a prevenir la depresión en nuestros seres queridos. Compartan tiempo de calidad en familia. Eso es fundamental, el tiempo de calidad. Y para ahondar en este tip, en esta clave, no quiero compartirles estas palabras. Tiempo de calidad no es lo mismo que cantidad de tiempo. Y por eso lo subrayo. Porque, por ejemplo, en los acompañamientos espirituales, con mamás de hijos que están depresivos, me dicen, pero es que yo permanezco todo el día en la casa. Y yo le digo, bueno, ¿y usted qué hace en su casa con su hijo? Ah, no, él es en su cuarto viendo la televisión o en el computador y yo obviamente haciendo mis quehaceres. Y sí, o sea, las mamás tenemos obligaciones en el hogar, pero el tiempo de calidad no es lo mismo que cantidad de tiempo. Y quise reforzar esta expresión con esto. Podemos pasar mucho tiempo con una persona o con nuestros hijos y cada uno estará realizando una actividad diferente sin haberse dirigido la palabra por varios minutos o incluso horas. En este caso, eso sería cantidad de tiempo, que podemos permanecer mucho tiempo con una persona, pero no compartir con esa persona. Ahora bien, ¿qué es tiempo de calidad? El tiempo de calidad se refiere a que haya una atención plena hacia el otro, hacer algo juntos. No es acompañarlos al parque para que jueguen, en el caso de los niños, es jugar con ellos en el parque. No es acompañarlos a ver una película, significa ver la película con ellos. Y eso significa desprendernos por completo, incluso de nuestros propios intereses,
para dedicarle ese tiempo de calidad a esos seres queridos. Y aquí quiero traer a colación algo que a modo personal me ha impactado mucho. Justo los domingos aquí en Colombia, y creo que en muchos lugares del mundo, se considera justo el domingo como el día de descanso, el día de compartir en familia. Y lo que más me impacta es que, por ejemplo, cuando yo voy a un centro comercial o a un lugar público de aquí, de Medellín, que es mi ciudad natal, no es difícil ver familias alrededor de la mesa, pero cada uno con su dispositivo móvil, incluso los más pequeños con una tablet. Porque es que es la única manera de entretenerlos, es la única manera de que se queden tranquilos para consumir los alimentos. Y ahí quise traer pues una imagen, y no es difícil ver este tipo de cuadros, de los 4 compartiendo el desayuno, pero cada uno en su cosa, en su actividad, incluso cada uno en su dispositivo móvil. ¿Eso es tiempo de calidad? Un interrogante gigante. Eso no es tiempo de calidad. Eso es cantidad de tiempo. Ay, sí, desayunamos en familia, pero ¿qué calidad de desayuno pudimos suscitar? Y esta frase que leí en cierto momento en una red social y que va totalmente direccionada a lo que venimos diciendo. La tecnología nos está acercando a las personas que tenemos lejos y nos están alejando de las personas que tenemos cerca. Y los jóvenes, de manera especial, necesitan tiempo de calidad. Y ellos lo exigen. Incluso yo hice una maestría en violencias escolares, y cuando yo le preguntaba, yo lo hice con muchachos de sexto y séptimo de bachillerato, y cuando yo a ellos les preguntaba quiénes eran para ellos los mejores profesores, los mejores maestros, era digamos, una respuesta común entre ellos, que el mejor maestro o el mejor profe para ellos era el que compartía con ellos. Independientemente, aquí en Medellín empleamos una palabra corchador, es decir, que era estricto. Para ellos eso no valía. Ellos decían, este profesor es muy estricto, pero para nosotros es un muy buena gente. Ellos utilizan una expresión bacán, porque él se sienta con nosotros aquí en el descanso o pasa por los corredores y nos pregunta cómo estamos. Para ellos eso es fundamental, para ellos eso es tiempo de calidad. Y puede ser 1 minuto, pueden ser 2 minutos, pero para ellos ese saludo, ese contacto, ese preguntar cómo están, representa cercanía, representa proximidad y representa sobre todo algo, me importas. Entonces la tecnología nos está acercando a las personas que tenemos lejos y nos está alejando de las personas que tenemos cerca. Hay un libro que yo les recomiendo que lean, que es el libro Los 5 lenguajes del amor. Los 5 lenguajes del amor fue escrito por un psicólogo llamado Gary Chapman, y no solo tiene los 5 lenguajes del amor en la pareja, sino los 5 lenguajes del amor en los niños. Y precisamente en este libro, Los 5 lenguajes del amor en los niños, él trae a colación estas palabras, que quiero que hoy de manera especial lo grabemos en nuestro corazón. Cuando el niño crece, se hace más difícil dedicarle tiempo, porque requiere un verdadero sacrificio de parte de los padres. Es más fácil darle contacto físico y frases de afirmación que dedicarle tiempo. Pocos de nosotros tenemos suficiente tiempo para hacer todo lo que necesitamos y deseamos hacer. Consagrarle el tiempo a un niño pudiera significar que tendremos que abandonar algunas de las preferencias en nuestra lista personal, o sea, dejar de lado muchas responsabilidades en el trabajo que requieren un tiempo inmediato de nosotros, requiere de pronto dejar de lado una distracción que para nosotros también es importante. Pero Gary Chapman dice, este tiempo que tú le dedicas a tu hijo es importante y único, y eso implica una renuncia. Mientras los hijos crecen hacia la adolescencia, con frecuencia necesitan tiempo justo cuando nosotros los padres estamos exhaustos, agitados o extenuados emocionalmente. Pero los niños requieren tiempo. Hace algunos días, en un espacio como este, yo les contaba una experiencia que para mí fue, digamos, un espejo, y fue con un joven con el que yo estuve trabajando muchos años en lo que respecta a un acompañamiento pedagógico. Yo soy de formación pedagoga infantil. Y este niño era un niño con comportamientos muy complejos a nivel educativo, es decir,
de varios colegios lo habían echado, le costaba mucho seguir la norma, le costaba muchísimo, obviamente, seguir los lineamientos académicos, entonces perdió varios años. En fin, para resumirles un poco la historia, un día este joven, yo fui a trabajar con él, yo le estaba nivelando en toda la parte de matemáticas y español, y este joven estaba llorando, y lo único que me dijo fue, ya tendría en ese entonces por ahí 15 años, yo empecé a trabajar con él desde los 9, y yo le dije, Diego, ¿qué te pasa? Y él me decía, váyase, profe, que yo hoy no quiero hablar con nadie. Yo le decía, listo, yo te dejo un momentico a solas, pero necesito que hablemos. Después de varios minutos de él estar encerrado en su cuarto llorando, accedió a que habláramos. Y recuerdo como si fuera ayer, él era altísimo porque incluso en cierto momento de su vida practicó deportes, entonces tenía un físico muy, muy desarrollado. Y viéndolo llorar, eso me impactó mucho y le pregunté, Diego, ¿qué te pasa? Me decía, profe, es que mire todo lo que tengo a mi alrededor. Tengo todo lo que un joven quisiera tener. Tengo un computador, tengo el televisor de última tecnología, el PlayStation, porque en ese entonces eran PlayStation de última generación. Pero, profe, yo cambiaría todo esto por un abrazo de papá y un te amo de mamá. Porque mis papás salen temprano en la mañana y regresan tarde en la noche. Y yo sé que ellos trabajan duro para darme lo que yo necesito. Pero yo en estos momentos lo que estoy reclamando es un abrazo de él y un te amo de ella. Tristemente este muchacho fue asesinado y en el velorio la mamá en medio de lágrimas me decía, Diana, mi hijo se fue con el deseo de recibir el abrazo de papá y el te amo de mi parte. Que esto no suceda. Y la mamá me decía también, ojalá esto lo puedas contar en cada espacio en el cual tengas oportunidad para que no se replique en otras familias. Que de verdad le dediquemos tiempo de calidad y lo que verdaderamente necesitan los jóvenes. Entonces, para que lo tengamos presente. Y recordemos esto, ya para pasar a la segunda clave. Ningún éxito en la vida justifica un fracaso en la familia. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Que nuestra tarea fundamental sea acompañar a nuestros hijos, porque al final de los días, pues eso es lo que quedará. Bien lo dice San Juan de la Cruz. Al final de nuestros días seremos juzgados, es en el amor. Siguiente tip, muéstrale a Dios. Y hablaba con una amiga, una hermana de comunidad que es psicóloga, y me decía que las investigaciones han arrojado que una persona que tiene experiencia de Dios logra desarrollar la parte prefrontal de su cerebro. Esta parte prefrontal del cerebro está relacionada con toda la parte del raciocinio, la parte humana, la parte relacional, y que cuando hay una muy buena conexión con Dios, es decir, cuando se fomenta o se alimenta la parte espiritual, hay un desarrollo significativo de esa parte del cerebro, y no solo de esa parte del cerebro, sino de otras, pero principalmente de esta. Y por eso, y por muchas otras cosas, es que viene a relación esta clave para evitar o prevenir la depresión. Muéstrale a Dios. Y para profundizar en esta clave, les abro mi corazón. Quizás algunas de las personitas que me conocen ya han escuchado en otras ocasiones esta historia, pero mientras desarrollaba esta clave me era inevitable no pensar en este momento particular. Yo les decía que vengo de una familia muy depresiva y de manera especial pues tengo un primo que es un primo muy cercano que tengo, y es el primo rebelde de la familia. Es el primo que siempre quiere ir contracorriente, que desafía la norma. Y él afrontó un episodio muy difícil en su vida. Él perdió a su madre en un accidente. A raíz de esto, él empezó muchísimo más rebelde, muchísimo más desafiante, aumentó el consumo del alcohol, aumentó el consumo del cigarrillo, y obviamente pues se refugió en el trabajo y en muchas otras cosas como para afrontar ese dolor tan fuerte que estaba viviendo. Recuerdo que yo traté de ayudarlo muchísimo y en varias ocasiones le dije, ven, vamos a Yeshua, ven, yo te invito a un retiro, ven, hablemos, yo te busco un acompañamiento espiritual, pero tenemos que salir de esto. Y si yo quería que él se fuera de algún lugar,
le mencionara la palabra a Dios. O sea, él huía cuando yo le mencionaba la palabra a Dios, huía cuando yo le mencionaba la palabra espiritual. O sea, él no quería saber nada de Dios. Incluso él en cierto momento me dijo, es que yo estoy peleado con Dios. ¿Por qué? Porque es que yo sé que Dios podía haber evitado la muerte de mi mamá. Entonces él estaba como en una lucha consigo mismo. Y recuerdo que en un momento de oración ante el Santísimo en la escuela, aquí en la ciudad de Medellín, yo le empecé a entregar esa realidad al Señor. Yo le dije, Señor, mira, tú sabes lo que él está viviendo, tú sabes el vacío que hay en su corazón, tú sabes la tristeza por la que está pasando. Y recuerden que la tristeza excesiva conlleva la depresión. Ayúdalo, tráelo, por favor. Y recuerdo que en ese momento la respuesta que yo estaba esperando de parte de Dios era, pues sí, yo te lo voy a traer, tranquila, esto va a pasar, él va a venir, va a estar en un retiro espiritual. Pero la respuesta que yo obtuve de Dios ante su presencia eucarística fue esta: no está Él, estás tú. ¿Y tú qué vas a hacer para que Él me conozca? Y esa es la misma pregunta que hoy Papá Dios le hace a cada uno de ustedes desde su lugar de padre, desde su lugar de hermano, desde su lugar de hijo. ¿Tú qué vas a hacer para que tu esposo conozca a Dios? ¿Tú qué vas a hacer para que tus hijos conozcan de Dios? ¿Tú qué vas a hacer para que X familiar conozca de Dios? Y complementario a esto, pues está esta frase: las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. ¿Y por qué traigo estas palabras? Justo una vez tuve la oportunidad de escuchar a una niña que estaba atravesando, desde los signos que le mostré, por una depresión. La mamá me llama y me dice, yo necesito que escuches a mi hija porque ella está mal. Yo, listo, yo la escucho. Y empezamos a conversar, una niña artista, una niña con mucho potencial, pero efectivamente no hacía sino llorar en los últimos días, no le encontraba sentido a su vida, todo lo veía mal, todo lo veía oscuro. Y entonces yo le empecé a hablar de Dios y yo le decía, mira, ve a un retiro, mira, hace esto, mira, y le conté incluso parte de mi historia. Y lo que ella me dijo fue lo siguiente: yo no quiero creer en el Dios en el que cree mi mamá. Yo, ¿y por qué? Dime cuál es el Dios de tu mamá. Me decía, lo que pasa es que mi mamá ayuda en la parroquia, se mantiene en la parroquia, cuando no está en la parroquia viene a la escuela, están todas las actividades de servicio que se proponen, pero llega a la casa y es echando cantaleta, es criticando todo lo ve mal. Es una mujer que en lugar de irradiar luz, trae oscuridad. Y yo no quiero creer en ese Dios de mi mamá, porque si ese Dios de mi mamá lo que hace es llenarla de oscuridad y yo lo que hoy necesito es luz, entonces ¿para qué voy a seguir a ese Dios de mi mamá? Y era a partir del testimonio de su propia madre. ¿Nosotros qué estamos haciendo para que los demás conozcan de Dios? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos? Porque es que les decía al principio, el desarrollo de toda la relación con Dios conlleva a que nosotros podamos potencializar nuestra capacidad cerebral y con ello muchas otras cosas. Pero todo comienza desde nosotros y estamos conectados nosotros, no están conectados nuestros hijos, no está conectado nuestro esposo, no está conectado ese familiar que quizás hoy está atravesando por una depresión. Estamos conectados nosotros. Y a partir de lo que estamos escuchando, ¿qué vamos a empezar a hacer? Estamos transmitiendo a un Dios alegre, a un Dios que es esperanza, a un Dios que es vida, o por el contrario, estamos escuchando a Dios, pero no estamos transmitiendo a Dios. Entonces, es muy importante tener esto, porque quizás el único canal que tengan los demás para conocer de Dios es a partir de nuestro propio testimonio. Bien lo decía también San Francisco de Asís: cuida tu vida, porque es quizás el único evangelio que los demás lean. Segunda clave: mostremos a Dios, que podamos experimentar aquello que experimentó esa hermanita de la caridad, que lavándole las heridas a un niño, este niño le dijo, hermanita, usted es la esposa de Dios. Y la hermanita le dijo, no, yo no soy la esposa de Dios. Tú eres la hermana de Dios. No, yo no soy la hermana de Dios. Yo soy la hija de Dios, le dijo esta hermanita de la caridad a este niño. Y el niño le respondió, yo sí sabía que ustedes tenían que ser familiares. Y qué bueno que a nosotros, Jaime, Marta, Rafaela, Gloria, Doris, Mariana, los que estamos aquí conectados, también en la calle nos digan, vos tenés que ser familiar de Dios, porque tus obras, tus actos hablan de un Dios vivo, un Dios real, un Dios actual
y un Dios actuante, que transforma el lamento en baile y transforma el desierto en paraíso. Amén. Y aquí, ¿cómo estamos? Díganme si están bien, deditos Amén, arriba. Si están regular, entonces deditos en la mitad, y si están mal, entonces díganme deditos abajo para yo saber qué puedo hacer en estos momentos. Listo. Recordemos que si hay preguntas o comentarios, los pueden ir escribiendo en el chat y al final entonces habilitamos el espacio para ello. Listo. Vamos entonces a continuar con el otro tip, porque el tiempo es oro. Nos quedarían faltando 2 tips. Y este tip es el siguiente. Refuérzale siempre lo positivo a tus hijos. En este caso, pues, si estamos afrontando una depresión o signos de depresión con nuestros hijos adolescentes, y permítale expresar sus sentimientos. Miren, papás, hijos amados de Papá Dios, esta clave es fundamental. Lo digo por experiencia propia. Yo, más o menos entre los 17 y 20 años, tuve signos muy notorios de depresión. Y parte de eso fue por algo traumático que viví en mi infancia, la pérdida de mi mejor amiga. Y a mí lo que me ayudó muchísimo en este momento en particular, cuando estaba atravesando por esta situación, fue la compañía de mis padres y el refuerzo positivo de parte de ellos. Tú puedes lograrlo, tú eres valiosa. Si Dios puso sueños en tu corazón es porque Él te los va a ayudar a hacer realidad. Hay algo imposible que tú no puedas lograr de la mano de Dios. Son expresiones que en su momento quizás uno como joven rechaza y uno dice, ay, no, deje de decir tanta bobada, deje de echar cantaleta, pero que luego hacen tanto eco que lo pueden ayudar a uno a salir de esa situación. Entonces, en este caso en particular, yo quiero dar como algunas recomendaciones, y es que los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos en general, necesitamos que nos reconozcan lo bueno que hacemos y que nos lo valoren y nos digan, sí, así es, o hey, lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor porque tú eres muy capaz de ello. Por eso las palabras como qué bien lo haces, me siento orgullosa de ti, has aprendido un montón, sé que te va a ir súper bien en el cole, tú puedes lograrlo, ayudan a reforzar la autoestima en los seres, en los jóvenes, en los niños y en todo ser humano, y a evitar aquello que decíamos como causa de la depresión, un vacío permanente o incluso el experimentar el deseo de morir o de quitarnos la vida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos algo positivo, tenemos, digamos, hay una reserva en el tanque del amor que nos hace recordar que para alguien somos valiosos. Pero no solo están las palabras verbales, también está el lenguaje escrito. Por eso podemos recurrir a la creatividad para dejarles a nuestros hijos un post, un papelito con una frase positiva y pegársela en la lonchera o pegársela en un cuaderno o dejarle en la nevera una carita sonriente y decirle te amo, eres importante para mí, sé que te va a ir súper bien en el colegio, incluso en el mismo celular, cuando vayan rumbo al colegio, hijo, me siento tan orgullosa de ti, sé que lo vas a lograr, nada de miedo, porque los que creemos en Dios no tenemos miedo, o sea, ahí reforzarle todo lo positivo que tiene y no, y evitar palabras como no eres capaz, no naciste para eso, eres un tonto, no llores más, y ahí es donde quiero entrar como a este mensaje puntual. Importante, evitemos, porque ahí me voy a incluir, evitemos decir expresiones del tipo, los niños no lloran, eso no es nada, por esa bobada estás llorando, déjate de bobadas ya de una vez, mientras estés así, no te voy a hacer caso, qué exagerado eres, no es para tanto. Miren, muchas veces los niños, desde temprana edad, sobre todo hablo de los hombres, la cultura nos dice, ustedes no pueden llorar. Pero conozco el caso en particular, incluso quería traerles el video, pero por cuestiones de tiempo era un poco complicado, de un actor de aquí de la ciudad de Medellín, muy conocido aquí en Medellín, Suso el Paspi, que es un humorista de primera, y él creó el personaje de Suso el Paspi precisamente para enmascarar su depresión. Y cuando a él le hicieron una entrevista y le preguntaban, bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Tú quién eres en la vida? Él se llama Dani, en la vida cotidiana, por fuera de Suso el Paspi.
Él decía, yo soy una persona triste, una persona reprimida, una persona que no sabe expresar sus sentimientos y por eso recurre a Susuelpaspi para enmascarar todo ese duelo. Y le decían, bueno, ¿y a ti qué influyó? ¿En ti qué influyó? Y decían, es que cuando yo era niño, me decían, usted no puede llorar. Eso es cosa de niñas. Entonces yo crecí con esa idea de no puedo llorar, no puedo expresar mis sentimientos. Es decir, que el expresar el dolor, el expresar la tristeza es algo negativo. Por eso quise poner aquí en letra menuda, pero no por eso menos importante, es necesario validar las emociones y sentimientos de nuestros hijos y no reprimirlos. De lo contrario, les estamos lanzando un mensaje que relaciona la tristeza con algo muy malo o que provoca vergüenza. Y esto repercute en la autoestima y en el desarrollo emocional que tendrán como adultos. En lugar de lanzar esas expresiones, dice, bueno, sabemos que esto va a pasar. Tranquilo, hijo, llora lo que quieras llorar, pero quédate tranquilo que esto va a pasar cuando ellos de pronto pierden a un ser querido o incluso pierden a la noviecita o pierden una materia. Hay que dejar que ellos expresen esos sentimientos y acompañarlos en ese momento en particular. Esa sería entonces la tercera clave. Me devuelvo, refuércele siempre lo positivo y permítanle expresar sentimientos. Y finalmente, esta es la última clave que quiero compartirles para prevenir la depresión, sobre todo en nuestros hijos. Enséñenles a ser agradecidos. Y esta clave la comparto con ustedes a raíz de una enseñanza que construí en mi momento de depresión. Yo les comenté que más o menos entre los 17 y los 20 años, pues yo atravesé un episodio fuerte en mi vida. No fui diagnosticada con depresión, porque nunca fui a un especialista, pero sí lloraba de manera recurrente, mucho, 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 mucho. Y bendito sea Dios, por gracia de Él, pues mis papás han sido personas muy espirituales, personas en las que no solo me han hablado de Dios, sino que me han mostrado a Dios. Entonces ellos se las ingeniaban todas para ayudarme. Entonces aquí va otra clave dentro del muéstrale a Dios. Invítelos a ser parte de grupos, obviamente de la iglesia o de infancia misionera, métanlos a algún deporte, que ellos estén en contacto con otras personas, pero que esas personas los ayuden a crecer, ¿me entienden? Entonces mis papás me metían al grupo de infancia misionera, me invitaban buscaban recursos para yo servir, porque a mí me encanta servir, entonces que váyase a tal fundación, o a nosotros le pagamos tal curso, tal. Y en ese momento, pues, bendito sea el Señor, recibí el acompañamiento de una persona. Y esta persona, la primera tarea que me puso fue lo siguiente: Diana, vas a tomar lápiz y papel. Y en ese papel vas a empezar a escribir todo lo bueno que tienes, comenzando por la vida. Entonces vas a escribir vida. ¿Tienes salud? Yo sí. ¿Puedes ver? Sí. ¿Puedes escuchar? Sí. ¿Puedes comer? Sí. Entonces vas a escribir posibilidad de comer, posibilidad de ver. O sea, todo lo que para nosotros parece común, pero que es significativo, que es importante, que es un regalo del cielo. Y después de eso ya me dijo, cuando consideres que ya has terminado el listado, vas a anteponer a la expresión, vas a anteponer la expresión a todos estos motivos de bendición, la palabra gracias Dios. Entonces, gracias Dios por la vida, gracias Dios por la salud. Si esta personita no cree en Dios porque tiene un rechazo con Dios, entonces anteponer la expresión gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el techo, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo escuchar, gracias, ta, 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 ta. Y cuando uno empieza a verbalizar esas expresiones, digamos que uno empieza a llenarse de paz, de paz. Y eso le ayuda a uno a salir en su momento de esa crisis por la que está pasando. Porque la depresión o la tristeza nubla nuestra mirada. Entonces nos hace ver todo negativo. Pero el empezar a reconocer todo lo positivo nos ayuda digamos, a menguar ese síntoma. Y sobre todo cuando lo trabajamos desde temprana edad, obviamente a prevenir la depresión. Entonces, eso es una de las cosas que yo los invito, papás, mamás, hijos amados de Dios, a ser agradecidos. Y para ello vamos a hacer un ejercicio. Y el ejercicio es el siguiente. Vamos a hacer este. Alguien que me prenda el micrófono y me diga qué ven.
Alguien que prenda el micrófono y me diga qué ve. Un punto. Un punto. ¿Me dices porfa tu nombre? Margarita González. Margarita, me dices que ves un punto. Segunda pregunta, ¿qué es más grande? ¿El espacio en blanco o el punto negro? El espacio en blanco. Muy bien, gracias Margarita. Este es un ejercicio que uno puede hacer con nuestros hijos, porque el punto negro representa la dificultad, representa el problema, representa la situación compleja. Pero la hoja blanca o el espacio blanco representa todas las bendiciones que uno tiene. Y es muy lindo porque uno en medio de la dificultad, ¿qué hace? Centrar su mirada en el punto negro y no en la hoja en blanco. Cuando uno empieza a poner su mirada en la hoja en blanco, sabiendo que es más grande que el punto negro, entonces uno dice, es que es más los motivos que tengo para sonreír que para llorar. Está bien llorar, pero no quedarnos en las lágrimas. Es un buen ejercicio para hacer con nuestros hijos. Incluso en la hoja en blanco escribir todas las cosas buenas y en el punto negro escribir lo difícil. ¿Qué es más grande? Todas las cosas buenas que tenemos. Entonces hay que agradecer por eso y reconocer que sí, todos pasamos por momentos de tristeza, pero esa tristeza nos va a ayudar a crecer, nos va a ayudar a madurar y nos va a ayudar a digamos, a encontrarnos con otras cosas, ¿cierto? Entonces es un buen ejercicio con nuestros hijos. Y ya termino con esto. Es una historia de un joven que yo creo que todos lo conocen, y es de Nick, el hombre sin brazos y sin piernas. Y el testimonio de él, que es un libro que también les recomiendo que lean, Una vida sin límites, él narra toda su historia y él a los 8 años decidió quitarse la vida. Y como no tenía ni brazos ni piernas, su estrategia era meterse en la bañera de su casa y ahogarse. Y como obviamente no tenía cómo salir de ahí, fácilmente podía cumplir su objetivo. Él cuenta en su libro Una vida sin límites que él ya tenía todo planeado y ya se iba a sumergir en la bañera cuando recordó todo lo que sus papás habían hecho por él, cuánto lo amaban, cuánto lo habían ayudado a pesar de su limitación, cuán buenos eran con él. Miren el tiempo de calidad, miren el reforzar lo positivo, miren el mostrar a Dios. Él en ese momento en particular recordó todo eso y decidió desistir de su plan macabro de quitarse la vida. Salió de la bañera y se empezó a mirar a un espejo y se dijo a sí mismo, bueno, no tengo ni brazos ni piernas, pero debo tener algo bueno en la vida y voy a empezar el trabajo de identificar qué es lo bueno que tengo. Y se percató de que él tenía ojos azules. Y dijo, ay, yo he escuchado que a las mujeres les gustan los hombres con ojos claros. Entonces tengo algo bueno. Y luego recordó que cuando él le contaba chistes o cuando él conversaba con sus primos, los primos se reían. Y decía, ay, yo también tengo capacidad de humor. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, cuéntale en su libro, su trabajo más insistente ha sido identificar las cosas buenas que tiene. Y eso lo ha ayudado a él a descubrir que a pesar de su limitación, eso es algo insignificante en comparación a todo lo bueno que tiene. Por eso su testimonio lo quise resumir en estas palabras que él mismo escribe en su libro. Si encuentras algo positivo en tu vida que nadie puede argumentar, entonces agárrate de ello y parte de allí. Empezar a mostrar como espejo a nuestros hijos todo lo bueno que tienen. Y ya con esto concluyo. Y es un texto bíblico, comencé con un texto bíblico, termino con un texto bíblico. Muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Proverbios. Oiga, muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Muy bien, ¿quién lo dijo? Pues nos está invitando a algo, y es que prendamos los micrófonos, no importa si eso suena descoordinado, pero todos vamos a prender nuestro micrófono y vamos a decir a una sola voz estas palabras que hoy el Señor nos regala. Y ese niño quizás es nuestro esposo, ese niño es quizás nuestro hijo, ese niño somos quizás nosotros mismos. Pero hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, muéstrale al niño, o sea, ese niño que llevamos dentro, ese niño que lleva a nuestro esposo dentro, ese niño que es nuestro propio hijo, mostrémosle el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Listo, a la voz de 3.
1, 2 y 3. Muéstrale al niño el camino que debe en él aún en la y vejez. se mantendrá en él aún en la vejez. Amén. Palabra de Amén. Dios. Te alabamos, Señor. Con esto entonces quise compartir lo que podríamos tener como base para entender la depresión y sobre todo para prevenir la depresión, porque siempre será más conveniente aquel que trae la luz que el que se quede describiendo la oscuridad. Nunca dejes que aquello que quieres te haga olvidar todo lo bueno que tienes. Amén. Bueno, y ahora sí, yo cierro mi micrófono y que se abra el espacio para las preguntas, para los comentarios, y bueno, que todo esto sea en el Señor, con el Señor y para el Señor. Gracias por la atención, gracias, claro que sí. This meeting is being recorded. Bueno, entonces vamos a ponernos nuevamente en la presencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y hay una frase de un teólogo italiano, Silvano Fausti, que dice que la oración transforma la ausencia en presencia. Y yo te quiero invitar a que ahí donde estás, vamos a aprovechar esta oración para dejar que la presencia del Señor nos habite, nos llene de luz, de paz, de esperanza y sobre todo la certeza de que no estamos solos, que estamos a solas con Él y que todo es posible para el que cree. Por eso ahí donde estás, si te es posible, vas a cerrar tus ojos. Y así como lo decía nuestra compañera, vamos a empezar a reconocer cuáles son esas situaciones que deben ser tocadas por el divino alfarero. Esas heridas, esos complejos, esas luchas que necesitan del soplo de su amor. Y le vamos a decir que por la acción de su espíritu venga hoy en ayuda de nuestra debilidad. Que no se pase por alto, por el contrario, que así como sanó a ciegos, levantó a paralíticos y le devolvió la dignidad al que era mendigo, hoy también nos mire con ojos de misericordia y venga a sanar nuestros corazones rotos y a vendar nuestras heridas. Papá, hoy con Pedro y con toda la iglesia debemos decir que ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién más vamos a tocar si tú eres el único capaz de abrir puertas de bendición y de salvación? ¿A quién más vamos a clamar si tú eres la respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas y la medicina a nuestras enfermedades? ¿Y a quién más vamos a llamar Padre si tú eres el único capaz de transformar nuestro imposible en posible? Por eso, Padre del cielo, Padre de amor y de misericordia, hoy te pedimos que abras los cielos y que así como la lluvia ha descendido sobre los campos, hoy sea la gracia de tu Espíritu la que venga a penetrarnos por delante y por detrás. Venga a tocar nuestras heridas y a sanarlas. Venga a jugar nuestras lágrimas y de manera especial venga a capacitarnos para que podamos ser luz y sal. Luz que penetra las tinieblas y sal que le da sabor a la vida. Gracias, Papá Dios, por llamarnos por nombre propio. Gracias porque sabemos que el futuro que tienes reservado para cada uno de nosotros es un futuro lleno de esperanza. Y que así hoy nuestro día se torne oscuro. Cuando más oscura es la noche es porque más cerca está el amanecer. Y desde ya estás dibujando un amanecer radiante para cada uno de nosotros y nuestras familias, porque también nos lo has prometido. Si creemos en ti, no solo será salvo nuestro corazón, sino el corazón de nuestras familias. Por eso hoy con la creación te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Y a una sola voz queremos decirte que creemos en ti, pero que aumentes nuestra fe. Por eso ahí donde estás, dile al Señor, Señor, creo en ti, pero aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra capacidad de confiar en ti, de creer en ti y de creer en cada una de tus promesas, como lo hizo Mamita María, para que ante las cruces de la vida podamos estar firmes, porque sabemos quién nos habita, sabemos quién nos acompaña, sabemos quién nos guía. Por eso a ti, Reina del Cielo, también te encomendamos nuestro presente y nuestro futuro, pero también lleva a los pies de tu Hijo Jesucristo nuestro pasado, para que Él lo transforme en baile, para que Él lo transforme en esperanza, Él lo transforme en herramienta
de testimonio para gloria y alabanza de tu nombre. Y para que junto contigo podamos ser siempre testigos y testimonios de la gloria y del poder de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro, los mire con agrado y les conceda la paz. Amén. Bueno, mis hermanos, pues con esto vamos a terminar la reunión de hoy. Recuerden, los que no estén familiarizados, Dianita Henao, Juan David Henao, los han estado apoyando bastante. Ellos están en la Radio Católica Escuela Bíblica Yeshua. Lo pueden yo los escucho a través de TuneIn Radio, pero también está la aplicación directa, ¿no, Dianita? Pueden bajar la aplicación directa Escuela Bíblica Yeshua. Se apagó el micrófono, Dianita. Está apagado tu micrófono. Así es, pues nos pueden escuchar en la página web www.bbcyeshua.org, y en estos momentos le estamos trabajando a la renovación de la aplicación tanto para celulares iPhone como para el otro tipo de celulares. Entonces estén súper pendientes y pues como bien lo decía Jaime, a través de TuneIn Radio también pueden escuchar la emisora. Y tenemos un canal en YouTube que es Yeshua TV, donde también diariamente estamos subiendo contenido para acercarnos mucho más a Dios y ser más como papás. Y bueno, ahí se pueden formar. Para mí ha sido un baluarte muy importante en mi vida espiritual, así que se los súper te recomiendo. Y primero Dios, pues nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos, gracias Dianita, un fuerte abrazo y a ver cuándo nos concede el Dios irlos a visitar, el Señor irlos a visitar a ustedes, porque no se nos ha hecho. Bienvenidos a Medellín, todos, absolutamente todos. Un abrazo. Mira, perdón, María Victoria levantó la mano o aplaudió, no sé qué hizo. Creo que era un aplauso. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Dios les bendiga a todos. La paz del Señor. Dios les bendiga.